Buenas tardes, soy el ingeniero Francisco Corral, el nuevo instructor del SENA, de la parte del programa de desarrollo de software. Entonces, de análisis y desarrollo de software. Entonces, ahorita, por ejemplo, esta sesión en línea vamos a mirar lo correspondiente a la programación de la ficha 29, 773, 49 y 50 de esas dos fichas. Entonces vamos a mirar el día de hoy, vamos a ver dos evidencias de desempeño que se van a aplicar con el fin de que ustedes tengan los conocimientos necesarios para construir su base de datos para el software en el cual ustedes están trabajando. Entonces, ¿cuáles evidencias vamos a trabajar? Vamos a trabajar las evidencias. Les voy a compartir pantalla para que las puedan ver. Entonces vamos a trabajar dos tipos de evidencias. Entonces la evidencia, por ejemplo, la GA6, ¿listo? De la guía de aprendizaje 6, actividad 2, evidencia 02, que hace referencia a la creación de las estructuras de la base de datos y aplicación de restricciones. Y también vamos a trabajar la anterior evidencia que se refiere a la guía de aprendizaje 6 también, ¿listo? De la actividad 2, evidencia 1, correspondiente a destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL. Entonces, vamos a esperar unos minuticos hasta las 6:10 para que se conecten los usuarios y poder iniciar.
Buenas tardes, señorita Carolina Rodríguez. ¿Cómo está? Me presento, soy el ingeniero Francisco Coral, soy el nuevo instructor virtual de la parte del programa de análisis y desarrollo de software. Justo, profe, buenas noches. Buenas noches, entonces estaré para colaborarles en todo lo que corresponde a las dudas y a la temática y evidencias que tiene que presentar correspondiente a la ficha 29, 7, 73, 49 y 50. En este caso vamos a trabajar con dos evidencias. ¿Listo? Que relacionadas con lo que tiene que ver con creación de base de datos y manipulación de base de datos y también relacionadas con la parte de restricciones dentro de una base de datos. Entonces vamos a esperar unos 2 minuticos y comenzamos. ¿Listo? ¿Sí me escucha claramente? Sí, profe, sí se escucha. Ok, perfecto. ¿Estas dos evidencias ya las han ido trabajando o todavía no las han trabajado? Todavía no. Ah, listo. Ok, perfecto. Entonces, para que con base en la clase del día de hoy las puedan realizar, ¿no? De igual forma, cualquier cosa que necesiten, eh, estoy a sus órdenes para poderles colaborar y poderles ayudar. Listo, profe. La comunicación con usted sería más que todo por el chat de la plataforma, ¿cierto? Sí, por el chat de la plataforma o ya creo que me habilitaron el correo. Yo como soy nuevo, Sí. soy el nuevo instructor. Este es mi correo electrónico que el día de hoy me enviaron. Ujú. Entonces, después de 2 horas, creo que ya está activo. Entonces, si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir a ese correo. erecoral@sena.edu.com. Mi nombre es Ronald Francisco Coral, de pronto. Listo, profe. Ya mismo lo comparto en el grupo de los compañeros. Ok. Bueno, vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, le voy a compartir pantalla para que demos inicio. Listo. Si tiene dudas o inquietudes, me dice y con mucho gusto yo le voy aclarando. ¿Listo? Claro que sí. Ok. Bueno, entonces, nosotros dentro de Sajuda, ¿listo? Que es la Sajuna, que es la plataforma, ¿listo? Donde encontramos todas las temáticas y todas las fases de formación. Nosotros, por ejemplo, estamos ahorita, por ejemplo, en la fase 3 de ejecución. Dentro de la misma nosotros encontramos la guía de aprendizaje, ¿no es cierto? Que ustedes ya han ido trabajando con ella. Dentro de la guía de aprendizaje, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a buscar cada una de las evidencias y que deben presentar ustedes como producto de esa evidencia para verificar el resultado de aprendizaje que ustedes tienen correspondiente a esa ficha. ¿Listo? En este caso, vamos a entrar, por ejemplo, a la primera evidencia que se llama, ¿sí está mirando en pantalla? Sí, profe. Que se llama Destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL, ¿no es cierto? Como ustedes saben, generalmente lo que se refiere a DDL es el lenguaje de definición de datos, ¿listo? Es aquel que se utiliza generalmente para definir, modificar
cada uno de los campos dentro de una base de datos. ¿Listo? Entonces, a través de estas sentencias, ¿listo? De esta programación, nosotros podemos crear la base de datos, podemos modificar la base de datos, podemos crear cada uno de los campos, definir los tipos de datos que van a tener cada uno de esos campos. Entonces, para eso se utiliza DDL, ¿listo? Mientras que DML generalmente es el lenguaje de manipulación de datos. ¿Qué nos va a permitir? Generalmente nos permite que nosotros una vez hayamos creado la base de datos, nosotros podamos insertar los datos, actualizar esos datos de ser necesario dentro de la base de datos, eliminar algún tipo de registro, ¿listo? Que esté, por ejemplo, almacenado dentro de la base de datos y también nos permite manejar transacciones para asegurar la integridad, ¿listo? Entonces, en esta primera parte vamos a ver lo correspondiente a base de datos DDL y DML. En la segunda parte de esta segunda evidencia, ya vamos a mirar, cuando ya miremos esta primera evidencia, vamos a mirar un poquito de cómo se utilizan restricciones dentro de la base de datos. ¿Listo? Cómo se crean, por ejemplo, llaves foráneas, por ejemplo, llaves primarias, ¿listo? Ustedes, por ejemplo, lo referente a todo lo que tiene que ver con diagramas de entidad-relación, ya creo que lo miraron, ¿no es cierto? ¿O estoy mal? Sí. Bueno, ¿Ya lo miraron? Normalización, cardinalidad, que eso ya creo que lo tuvieron que haber visto. Para mirar esa parte, ya creo que lo han de haber visto, ¿no es cierto? sí, profesor, ya lo ven. Eso, cómo se relacionan las bases de datos de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos, las diferentes relaciones que existen. ¿Listo? Para la normalización, que generalmente son 9 pasos dentro de la normalización que se utiliza. ¿Listo? Para normalizar completamente una base de datos. Listo. Y después ya miramos, por ejemplo, qué otro tipo de restricciones se pueden colocar. Por ejemplo, que un registro dentro de una base de datos, dentro de un sistema de información, por ejemplo, un campo, pues supongamos, por ejemplo, el nombre del usuario o el nombre del cliente, por ejemplo, que no nos acepte valores en blancos, que hasta que no se digite esa información, que generalmente aparezca un error, ¿listo? Cuando ya se digita toda la información de la base de datos, entonces ya nos permite continuar. Esas son restricciones que generalmente se pueden dar dentro de una base de datos. Entonces, aparte, también la vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, dentro de la guía de aprendizaje 6, ustedes tienen aquí el PDF, el cual pueden descargar, que es esta guía de aprendizaje, ¿no es cierto? En esta guía de aprendizaje ustedes se ubican dentro de las evidencias. Eso les sirve generalmente para que ustedes conozcan, ¿listo? Por ejemplo, cuáles son los puntos que se van a desarrollar dentro de esta evidencia. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes deben entregar? Para que no vayan a entregar de pronto información o que no se les pide. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros dentro de la guía de aprendizaje buscamos, por ejemplo, GA6, por ejemplo, copiamos este código. ¿Listo? Copiámoslo. Y lo vamos a buscar acá. ¿Listo? Por ejemplo, acá. Vamos a buscarlo dentro de la guía de aprendizaje y vamos a buscar este código. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el código es, por ejemplo, vamos a irnos a la primera evidencia que es de sentencias DDL y DML. Entonces es GA6 guión medio 22050 1096 guión medio A1, perdón, A2 guión evidencia 01. ¿Listo? Entonces aquí ya nos aparece. ¿Listo? Aquí ya nos está mostrando qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Listo?
Entonces, en este caso, ¿qué nos dice el ejercicio? La evidencia que ustedes deban presentar. Tomando como referencia el taller descrito a continuación, realice un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para dar solución a los problemas planteados. Entonces, trabaje con la tabla libreta. Deben crear una tabla de libreta, ¿no es cierto? No estoy La viendo tabla, la guía en la pantalla. ¿no la mira? No se Ah, ve listo. la... A ver, Ahora ahí sí. la mira. Sí, ¿Sí? sí, sí, ahora sí. Uy, perdón, mil disculpas. No se preocupe. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí, en la guía, por ejemplo, guía 6, la actividad A2, evidencia 01. ¿Listo? De conocimientos, de destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL. ¿Listo? Que es el lenguaje que vamos a manejar para la creación, ¿listo? Y manipulación de bases de datos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué nos dice esta evidencia? Que debemos crear una tabla. ¿Listo? Debemos crear una tabla. Esta tabla está integrada por unos campos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos campos que la deben integrar? Están nombre, ¿listo? De tipo varchar. Cuando dice tipo varchar, ¿qué tipo de datos es? Señorita Carolina. Se- Cuando dice varchar, ¿qué tipo de datos es? Cuando dice Barcha, no recuerdo en el momento. Es de tipo carácter. Carácter. ¿Listo? Es de tipo carácter, entonces aquí lo que le está diciendo que, por ejemplo, crea un campo que se llame nombre, ¿listo? Cuyo tipo de dato va a ser varchar o de tipo carácter de una longitud de 20 caracteres. ¿Listo? Ok. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Después, ¿qué campo se va a crear? El campo de domicilio, que también va a ser de tipo varchar, de tipo carácter, y va a tener una longitud de 30 caracteres. Y Ok. también tenemos lo que es el teléfono, que también lo tenemos como tipo carácter y te va a tener una longitud de 11 caracteres. ¿Hasta ahí vamos o tiene alguna duda? No, vamos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo, perfecto. Cualquier cosita me pregunta. Listo. Listo. Una vez ya se cree la tabla, lo siguiente que hay que hacer es, por ejemplo, digitar este comando dentro de SQL, show tables, que es mostrar la tabla que nosotros hemos creado. ¿Listo? Mostrar la tabla. Entonces, una vez se visualice la tabla, ¿listo? Una vez se visualiza la tabla, después lo que nos dice es que debemos ingresar estos datos. ¿Listo? Debemos ingresar estos dos tipos de datos. ¿Listo? Entonces, el primer dato que nos pedía, el primer campo, ¿cuál era? Nombre, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí aparece el nombre. Alberto Mores. Domicilio, el domicilio de él es Colón 123 y el teléfono es un 45424567. ¿Qué se recomienda? Siempre que cuando, por ejemplo, son datos numéricos, siempre se trabajen de tipo entero. Cuando son, por ejemplo, para saldos o precios y necesita utilizar decimales, entonces lo debe trabajar como tipo decimal. ¿Listo? Ese tipo de dato. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Listo. Después dice, seleccione y muestre todos los registros de la tabla. Debe mostrar los dos registros que se insertaron. ¿Listo? Y por último, ¿qué nos dice? Construya sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos actualizar el nombre o podemos actualizar, por ejemplo, el teléfono. ¿Listo? Y también, ¿qué nos dice? Construya, ¿qué más dice? Insertar 5 datos más. Entonces, podemos insertar 5 datos más. Y por último, ¿qué nos dice? Cuente cuántos registros se ingresa. El total de registros. ¿Listo? Entonces, en total serían 7, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que nos dice. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice más? Elementos para tener en cuenta en el documento.
se deben seguir las normas básicas de presentación del documento, es decir, normas APA, ¿listo? Acá creo que lo están trabajando con normas APA, ¿no es cierto? Sí, señor. Eso, entonces normas APA, entonces debe tener una portada, una introducción, un objetivo y las sentencias punto a punto para la solución de preguntas del taller llamado taller SQL. Entonces así se va a denominar este taller. ¿Listo? Esta evidencia. Y los productos que se van a presentar es el documento en el tipo de formato PDF, ¿listo? Documento digital. Y este se debe cargar en la evidencia GA6 22050 1096, actividad 2, evidencia 1. ¿Listo? Eso sería para la primera evidencia. Hasta ahí sí tenemos claro qué es lo que debemos hacer. Sí, profe. Listo. Para la evidencia 2 es muy parecida a lo que hicimos en la evidencia 1. ¿Listo? Entonces, acá nos dice creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones. Aquí ya hablamos de lo que es restricciones. ¿Listo? Aunque algunas restricciones también las podemos ver desde la primera evidencia. ¿Listo? Como lo vamos a ver ahora. Con base en las características del software, desarrollar un proyecto formativo, cree la estructura de la base de datos, determine sus tipos de datos. Entonces, aquí ya se refiere al software que ustedes están desarrollando, ¿no es cierto? Es un software de citas médicas, tengo entendido, ¿no es cierto? El software que ustedes están trabajando. Señorita Carolina. Yo hablando, perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, es de gestión de citas médicas, profe. Ah, listo, perfecto. Entonces, en la base de datos que ustedes tienen que realizar de gestión de citas médicas, ¿listo? Entonces, ustedes tienen que colocar lo que son restricciones, ¿listo? Ahora vamos a ver un poquito más detallado esta parte, ¿listo? Ok. Entonces, ¿qué elementos se debe tener en cuenta? Se deben seguir las normas básicas de presentación, las normas APA, ¿listo? Lo mismo que nos decía el punto anterior, portada, introducción, objetivo, que describa la estructura de la base de datos, atributos, tipos de datos y restricciones. Ahí simplemente es como tomar un pantallazo a lo que ustedes están haciendo de acuerdo al software que estén manejando. No sé qué software de pronto les dijo el profe que puedan manejar o qué software están manejando actualmente. No recuerdo el nombre exacto. Es que le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que estamos un poquito atrasados con varias evidencias. De hecho, hay muchos compañeros que han desertado del curso, ¿ya? Claro. Y el grupo de WhatsApp donde estamos toditos, pues ahorita que les estoy escribiendo, solo se reportó una compañera. Entonces, si se conectan cinco o seis, son muchos los que se conectan a las clases a veces. Y más que todo es por eso, porque se han atrasado mucho en evidencias, o nos hemos atrasado en evidencias, ¿ya? Vamos como Claro, colgaditos un poquito, claro, la la verdad. entiendo. Sí, la entiendo. Por eso pues en mis clases voy a tratar de explicarles bien, bien claro y bien conciso para que ustedes entiendan y les quede fácil realizar esa evidencia. Exacto. ¿Listo? Esta grabación usted la carga a la plataforma enseguida, Sí, profe. esa queda automáticamente queda cargada. Ok, sí. Porque ya pues veo que solamente entre yo, entonces para decirles a ellos pues que ingresen a ver la grabación. Ah, listo, listo, Mm. perfecto. Sí, para que no se vayan a atrasar y para que puedan presentar las evidencias a tiempo. Exacto. ¿Listo? ¿Qué más nos dice aquí? Nos dice que se debe realizar la creación de diseños de base de datos en este software, MySQL Workbench. ¿Listo? Entonces, en ese software tenemos que nosotros trabajar. ¿Listo? Se deben crear las restricciones de las bases de datos. ¿Cuáles son los lineamientos para la entrega de la evidencia? Primero, documentos comprimidos en un solo archivo que debe contener al archivo de Word con el documento escrito y los archivos realizados en el programa MySQL Workbench con los diseños de entidad relación.
¿Listo? ¿Qué más nos dice? Generalmente, los diseños de entidad-relación, cuando nosotros definimos, por ejemplo, llaves foráneas y llaves primarias, automáticamente se van creando. ¿Listo? Estos diseños de entidad-relación. ¿Qué más nos dice? Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de actividad correspondiente, entonces, donde deben ustedes cargarlo. ¿Listo? En este caso lo deben cargar en donde dice creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones. Guía 6, 22050-1096 de la actividad 2, evidencia 2. ¿Listo? Ok, profe. Listo, perfecto. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, nosotros acá habíamos dicho, por ejemplo, que teníamos una guía de aprendizaje, ¿no es cierto? Acá en Sajuna. Sí. Acá también tenemos un material de formación, ¿listo? Este material de formación generalmente es una guía que le permite, como un manual, que le permite a usted mejorar sus conocimientos acerca de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, si le damos aquí en implementación y manipulación de base de datos, nosotros podemos acceder a este recurso educativo. Entonces, si le damos un clic aquí, ya podemos ver toda esta información. ¿Listo? Que son bases de datos, la introducción, la interfaz, línea de comandos, ¿listo? SQL para la creación y eliminación, todo lo que tiene que ver con DDLL, ¿listo? Que es para la creación de base de datos y también la modificación dentro de las mismas. ¿Listo? Está también lo que es de DML, que ya es para la insertar datos dentro de la base de datos, ¿listo? Actualizarlos, todo lo que habíamos mirado, ¿no es cierto? Modificarlos. Entonces aquí tenemos este contenido, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿listo? Para hacer como un poquito práctico, ¿listo? Entonces, vamos Profe, a usted descargar, usted abrió ahí ¿listo? donde dice, ok, ya, es que no se Vamos a veía, descargar, ¿sí? Cuénteme. lo que estaba, la pantalla, pues, pero ya. Ah, listo. Tranquila. Vamos a descargar MySQL Workbench, ¿listo? Ok, Entonces le damos en descargar, ¿listo? Descargar MySQL Workbench, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá vamos a irnos a descargas, ¿listo? A ver, vamos a irnos por acá, a descargas. Aquí le damos en aceptar, ¿no es cierto? Lo que es las cook, ¿listo? Y acá nos dice cuál es la versión generalmente que vamos a descargar de MySQL Workbench. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice el sistema operativo, para qué sistema operativo nosotros podemos descargarlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es Linux, ¿listo? En caso de que usted utilice Linux, por ejemplo, puede ver qué versión de sistema operativo usted está utilizando. Puede ser, por ejemplo, para Ubuntu, para Red Hat o para Fedora. En el caso de que su computadora sea Mac, puede utilizar, por ejemplo, la opción de Mac OS, ¿listo? Para que se descargue el instalador y usted lo pueda instalar. En caso de que quiera ver el código abierto de esta aplicación, ¿listo? Para ejecutar cambios dentro de la misma, también lo puede observar. ¿Listo? En este caso, como la mayoría generalmente de personas utilizamos Microsoft Windows, entonces seleccionamos la primera opción. ¿Listo? ok. Listo. Aquí que nos dice que esta versión, ¿listo? Nos sirve para sistemas operativos que tengamos instalados en nuestro computador que sean de 32 bits, que es x86, o de 64 bits. ¿Listo? ¿Cómo miramos la versión de generalmente de nuestro sistema operativo? ¿Listo? Entonces, nosotros nos vamos a computadora, no sé si ahí creo que está viendo o no. Sí, No profe, sí. creo, ¿no? ¿Sí? No, la parte de vamos a la computadora, no. No, entonces ahorita le comparto, a ver, esperen un segundito. A ver, ahora vamos por acá. Entonces, por ejemplo,
¿Listo? Ahí estamos mirando. Sí, ahora sí. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros nos ubicamos aquí donde están las particiones del sistema operativo. ¿Listo? Ujú. Si le damos clic derecho y le damos en propiedades, aquí nos va a mostrar qué sistema operativo estamos utilizando y para qué versión. Entonces aquí nos dice sistema operativo a 64 bits. Es decir, esa versión sí nos sirve. Si nosotros, o sea, nos apareciera que es 32 bits, quiere decir que es x86. Entonces también nos sirve. ¿Listo? Ok, ok. ¿Hasta ahí sí tenemos entendido? Sí, profesor. Listo, perfecto. Entonces, por ejemplo acá, ¿listo? Vamos a descargarlo, ¿listo? Entonces aquí ya le Ujú. damos en descargar, download, ¿listo? Para descargar este paquete. Aquí escogemos en qué carpeta vamos a descargarlo, ¿listo? En qué directorio. Entonces le damos en guardar, ¿listo? Aquí creo que se descargó, pero creo que está muy pequeñito. A ver, espérenme un segundito. Creo que está muy pequeñito el archivo. A ver, ejecutémoslo. Simplemente es darle doble clic y ejecutar, ¿listo? Ok. Entonces acá dice, bienvenido a la configuración de MySQL Workbench. Hasta ahí sí estamos viendo, ¿no? Sí, profe. Entonces aquí le damos en siguiente, ¿listo? Le damos en siguiente. Aquí nos dice el directorio en el cual se va a ubicar la aplicación. En este caso MySQL Workbench 8.0, que es la versión que estamos manejando. C. Y le damos en siguiente, ¿listo? Aquí generalmente siempre escogemos la predefinida, es decir, la que dice complete o completo, ¿listo? Custom o Sí. personalizado siempre se escoge cuando uno generalmente se va a conectar a servidores remotos y va a manejar bases de datos o sistemas de información de una empresa. Entonces uno escoge ya personalizado porque uno ya sabe cuáles son las claves, el usuario, cuáles son por ejemplo, cuáles son las rutas que generalmente uno toma para acceder a un determinado tipo de servidor. ¿Listo? En este caso Ok. se escoge solamente esta opción. ¿Listo? Le damos siguiente y le damos instalar. ¿Hasta ahí vamos bien? Si Vamos bien. vamos, si vamos entendiendo esta Señor. partecita, bueno, listo. Antes de lanzarlo, de ejecutarlo, de darle en launch, desactivamos esta opción, ¿listo? Esta que venía activada, la desactivamos. Y le damos en finalizar, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar, por ejemplo, SAM. SAM que también es un administrador de base de datos, ¿listo? Que ese también creo yo que lo van a utilizar cuando ustedes desarrollen el software de citas médicas, ¿listo? Ok. Entonces vamos a descargar SAM. ¿Listo? Vamos a descargar. Desde SAN ustedes también pueden hacer todo lo que es DML, ¿listo? Que es para manipulación de datos y pueden hacer también lo que es DDL, ¿listo? Para creación de base de datos. Desde ahí también se puede manejar, ¿listo? Entonces me voy aquí a esta segunda opción que dice SAN, Apache, MariaDB, más PHP, más Perl, ¿listo? Entonces, aquí también nos dice, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a elegir, aquí no nos dice si es x86, x64 o, o x86, o sea, si es para 32 bits o 64. Generalmente, este trabaja en las dos, ¿listo? En las dos plataformas, porque yo lo he manejado en las dos, tanto en 32 bits como en 64, ¿listo? No suele crear mucho inconveniente. Entonces, aquí escojo SAM para Windows y le doy un clic. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, aquí dice, tu descarga debería empezar automáticamente. Aquí ya nos mostró la ventana, ¿listo? En la cual elegimos el directorio en que deseamos descargar. Le damos en guardar, ¿listo? En la misma carpeta que nosotros teníamos el instalador de MySQL Workbench, ¿no es cierto? Entonces esperamos un ratico. Uy, este sí está como rápido.
El mío también va lento. Yo estoy haciendo lo mismo que usted está haciendo. Sí, este sí está como Pesado. más lento. Este sí está como un poquito más lento. Sí, generalmente está. Yo creo que ya lo tenía instalado. A ver, creo que sí lo tenía instalado. Es que yo casi en todos los computadores lo tengo instalado. Sí, lo tengo instalado. Así está. Bueno, yo no ¿Listo? lo tengo, yo lo estoy descargando entonces de Ah, una vez. bueno, ok. Verá, ¿no? Cuando usted lo descargue, una vez lo descargue, usted tiene que lanzar a la aplicación SAM. ¿Listo? Entonces, Ujú. por ejemplo, aquí en buscar le damos SAM y nos aparece SAM Control Panel. ¿Listo? Generalmente siempre lo ejecutamos como administrador. Entonces le damos clic derecho y ejecutar como administrador. Ok, Le damos un clic. ¿Listo? listo. Aquí, cuando está bien instalado SAM, generalmente nos tienen que aparecer dos servicios que se encuentren activos y funcionando, que son Apache y MySQL. Estos dos servicios. Si nos aparece un error de que no se conecta, lo que procedemos generalmente es a reinstalar SAM. ¿Listo? O si Ok, no, se comunican conmigo y yo, muy gentilmente, yo les colaboro. listo. ¿Listo? Sí, Entonces señor. aquí nos dice cuáles son los puertos que se están comunicando. En este caso nos estamos comunicando de forma local. El puerto que estamos utilizando es el puerto 80. ¿Listo? Y en el caso de Apache, para la comunicación del localhost. Y el puerto que estamos utilizando para la comunicación de las bases de datos y para la programación de las mismas es el puerto 3306 correspondiente a MySQL. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo. Cuando nosotros ya lo hemos ejecutado aquí, le podemos darle en administración. ¿Listo? En admin. Cuando le damos en admin, automáticamente nos va a mostrar esta ventana. Desde esta ventana nosotros ya podemos gestionar nuestras bases de datos. ¿Listo? Desde aquí lo pueden hacer. Pero si les piden, por ejemplo, desde Workbench, pues también lo pueden hacer. Es exactamente lo mismo. Desde aquí se pueden manejar sentencias SQL igual que en Workbench. Entonces, por ejemplo, desde aquí yo ya puedo comenzar a crear bases de datos. ¿Listo? Y comenzar a Ok. manipular y colocarle restricciones a cada uno de los campos. Entonces, por ejemplo, a ustedes les están pidiendo Workbench. Entonces, por ejemplo, aquí va a colocar MySQL Workbench. ¿Listo? Listo. Aquí ya estoy. ¿Listo? Aquí automáticamente cuando yo, por ejemplo, inicializo MySQL Workbench, automáticamente me detecta cuál es la configuración del localhost. ¿Listo? La configuración, por ejemplo, que se estableció dentro de SAM. ¿Listo? Entonces, esta configuración automáticamente se ejecuta acá. ¿Listo? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el nombre del usuario es root y el puerto al cual se va a comunicar generalmente es el 3306. ¿Listo? Entonces, si le damos doble clic aquí, si nos aparece este pequeño mensaje, perdón, antes de que me salte, ¿listo? Si desaparece, por ejemplo, este pequeño mensaje aquí, por ejemplo, si yo le doy doble clic para inicializar y me aparece este mensaje que dice, Ujú. incompatible la versión del servidor o el protocolo de conexión detectada 10.432. Una conexión a esta base de datos puede crear inestabilidad en MySQL Workbench. En las herramientas de MySQL Workbench puede que no trabajen apropiadamente desde la base de datos y no sea compatible para el soporte de versiones MySQL. MySQL Workbench está desarrollado y testeado en MySQL Server versión 5.6, 5.7 y 8.0. Entonces aquí simplemente le damos en continuar. ¿Listo? Y aquí ya tenemos lo que es Workbench. ¿Listo? MySQL Workbench. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. ¿Sí? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta?
No por ahora, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Sí les recomiendo es que lean este manual, ¿listo? Este manual, perdón, a ver acá. Este manual sí les recomiendo que lo lean, ¿listo? Este manual de este material que ustedes tienen acá en Sajuna, ¿listo? Entonces este material, ¿listo? Este material que tienen de base de datos, de creación de base de datos y todo. Entonces, para que ustedes lo lean, aquí hay generalmente más información acerca Ok. por ejemplo, cómo se crean bases de datos. Por ejemplo, acá, ¿listo? Acá nos dice, por ejemplo, que ejecutemos MySQL Workbench. En este caso, Ujú. en la imagen está utilizando la 8.0 C, ¿no es cierto? Según yo, parece. Sí, Si mi sí, vista parece. funciona bien, listo. Desde acá está ejecutándose desde consola. Ustedes pueden utilizar la interfaz gráfica. Yo en este caso voy a utilizar la interfaz gráfica. No lo voy a hacer desde consola porque eso se utilizaba antes. Veo que el manual falta un poquito como actualizarlo, porque Mm, esto era bien antes, cuando estaba en la universidad. Esto era bien antes, ok. cuando tenía mis bellos 21 años. Ahora ya no. Listo. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que para ver la versión, listo. En ese caso ya sabemos que la versión es la 8.0, ¿no es cierto? La que estamos trabajando de Workbench. ¿Listo? Aquí nos dice que es DDL, DML, ¿listo? El lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos, nos dice aquí. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Aquí nos dice, por ejemplo, aquí que se crea una base de datos, ¿listo? Se crea una base de datos y, por ejemplo, esa base de datos se va a llamar prueba, aquí la está llamando y acá nos va mostrando información, ¿listo? De la base de datos, por ejemplo, cómo se muestra en tablas, ¿listo? Cómo se muestran las bases de datos, perdón, a través de este comando show Mm, database. Si le colocamos show tables, nos muestra las tablas correspondientes a esa base de datos. Si le colocamos show database, nos muestra todas las bases de datos. En este caso, las bases de datos que nosotros tenemos son estas de aquí. ¿Listo? ok. Entonces, por ejemplo, la que dice schemas, aquí. ¿Listo? Aquí en schemas. Estas son las bases de datos. Entonces ya tenía creada una base de datos que yo pues también dicto lo que es análisis de datos con el ministerio. Entonces también les enseñaré esta parte. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, si vamos acá. ¿Qué más nos dice aquí? ¿Listo? Acá las bases de datos. Aquí nos dice cómo se eliminan, cómo se crea una tabla. ¿Listo? Por ejemplo, los campos, en este caso, ¿cuáles son los campos de esta tabla gente? ¿Cuáles serían los campos? La información a llenar. Los campos de esta tabla, ¿cuáles serían? Bueno, los que están ahí, nombre, fecha. Exacto, muy bien, ajá, muy bien. ¿Listo? Por ejemplo, ahí tenemos nombre, por ejemplo, que es de tipo carácter o varchar de 40, ¿listo? De una longitud de 40 caracteres. Y la fecha de tipo date, ¿listo? Entonces aquí ya nos va mostrando, por ejemplo, cuando colocamos Show Tables, nos va a mostrar la tabla que se creó. En este caso, la tabla que se creó se llama Gente. gente, ¿no es cierto? Ujú. Aquí ya nos muestra, por ejemplo, qué son los valores nulos, que cuando, por ejemplo, un campo debe aceptar un valor nulo o en blanco, y cuando no se debe aceptar valores nulos. ¿Listo? Entonces, por Ok. ejemplo, eso ya hace parte de lo que son restricciones dentro de una base de datos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? Por ejemplo, aquí es una restricción. Por ejemplo, ¿listo? Que yo creo un campo que se llame nombre, cuyo tipo de dato va a ser de tipo carácter de una longitud de 20
y que no me acepte valores nulos. Es decir, que una vez, por ejemplo, el usuario se encuentre dentro del sistema de información, tiene que digitar ese dato. No se puede saltar hasta que no lo digite. A eso Ok, hace parte de restricciones. ¿Listo? Por ejemplo, listo. acá en la parte de población, nos dice que es null, ¿no es cierto? Aquí, null, que es de tipo entero, que es in, de tipo entero, y que es null, ¿no es cierto? Es decir, acepta valores nulos. O sea, uno se puede saltar de ese campo sin digitarlo y puede pasar a lo siguiente, a la siguiente información. ¿Listo? No es necesario digitarlo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, listo. Acá, ¿qué más nos dice? Acá, por ejemplo, está creando otra tabla. Acá está creando otra tabla. Acá también, por ejemplo, define unos campos que son, por ejemplo, nombre y población. ¿Listo? Acá está definiendo, por ejemplo, los tipos de dato, por ejemplo, para nombre de tipo carácter, varchar, de una longitud de 20 y que este va a ser un valor que es no nulo. ¿Listo? Es decir, tiene que digitarlo al usuario cuando acceda dentro de la base de datos. A diferencia de población, que este es de tipo entero, esto que lo han definido de tipo entero, y que este se acepta valores nulos. ¿Listo? Ok, Y además que este siempre va a tener un valor definido por defecto. En este caso, la población siempre va a valer 5.000. ¿Listo? 5.000, no, 50.000, perdón. 50.000, sí. 50.000. ¿Listo? Cuando le colocamos default quiere decir que tenga un valor ya predeterminado. ¿Listo? Ese valor no tiene que digitarse porque ya va a aparecer. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo. Entonces, por acá lo mismo, acá creamos la tabla, a ver acá qué hay de diferencia, no, lo mismo. Aquí simplemente se está ejecutando la misma orden. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, ya, acá, por ejemplo, a ver, acá está creando otra tabla que se llama Ciudad 3. A ver, acá. Acá, ¿cuál es la diferencia? Que acá ya está definiendo llaves primarias. ¿Listo? Llaves primarias se refiere al dato único en cada una de las tablas. El dato que no se repite. ¿Listo? Es decir, como el número de cédula. Usted no ha mirado dos personas con el mismo número de cédula, ¿no es cierto? Claro que no. Listo. Por ejemplo, la dirección de una casa. ¿Listo? No va a haber una casa que tenga dos veces la misma dirección, ¿no es cierto? Exacto. Entonces la llave primaria generalmente es única para cada persona, es como para cada empleado. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos en una empresa que trabajen unos 1.000 empleados. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el jefe le puede decir, por ejemplo, llámeme al empleado con identificación 837. Entonces, el 837 que hace referencia a la llave primaria va a permitir distinguir a qué empleado se refiere. ¿Listo? Y también le va a mostrar toda la información acerca de ese empleado. Por ejemplo, las ventas que ha realizado, si ha tenido, por ejemplo, también el salario que ha tenido y todo. ¿Listo? Le va a permitir mirar toda la información contenida con respecto a ese usuario. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Columnas autoincrementables. Autoincrementable, ¿qué quiere decir? Que automáticamente esa llave primaria, por ejemplo acá, que dice Create Table Ciudad 4, creamos la tabla Ciudad 4, entonces tiene una clave, por ejemplo, ¿listo? Entonces aquí la definimos. En este caso, definimos, por ejemplo, clave, ¿listo? Que esta va a ser de tipo entero y esta va a ser autoincrementable, es decir, va a ir, por ejemplo, desde 1, 2, 3, 4, automáticamente cada vez que se inserte un dato, automáticamente se va a ir incrementando. No es necesario digitarlo. ¿Listo? Para la llave primaria. ¿Hasta ahí vamos?
¿O tenemos dudas? ¿Hasta ahí sí vamos entendiendo? Señorita Carolina. ¿Sí vamos entendiendo esta partecita? ¿O tiene alguna duda? ¿Sí vamos entendiendo? ¿Me escucha, profe? ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio acá en Workbench. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Si quiere, le puede tomar pantallazo. Si de pronto lo mira necesario, Ok. puede crear un pantallazo para que pues le sirva como refuerzo. ¿Listo? Entonces vamos Listo. a crear, por ejemplo, una base de datos, por ejemplo, que se llame Sena. ¿Listo? Create database. ¿Listo? Create database. En este caso, yo creo que nos va a colocar problema. Coloquémoslo en database. Create database. Vamos a colocar la base de datos que se llame Sena. ¿Listo? Y vamos a colocarle un punto y coma. Siempre, generalmente al final de una instrucción tenemos que colocarle punto y coma. ¿Listo? Para ejecutar una instrucción generalmente podemos hacerlo de tres formas. ¿Listo? A través de esta opción generalmente se ejecuta una línea en la cual esté el puntero. A través de esta opción se ejecutan todas las líneas que se hayan escrito. ¿Listo? Ok. Y que usted haya seleccionado. O también lo pueden hacer a través de Control más Enter. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo presioné Control más Enter y automáticamente aquí me aparece, ¿listo? Dentro de las salidas, dentro del output de mensajes, de salidas, me aparece Create Database Sena. Quiere decir que se creó la base de datos Sena. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Bueno. Sí les recomiendo de pronto una cosita que, por ejemplo, cuando vamos a actualizar campos dentro de una tabla, generalmente a veces Workbench nos suele generar un problema o un error. Esto creo que es el 1175. Entonces nosotros para quitar ese tipo de error nos vamos a ir a Edit, Preferencias, ¿listo? Y aquí nos vamos a ubicar donde dice SQL Editor. Nos ubicamos en la última parte donde dice actualizaciones seguras, Save Updates. Simplemente la deseleccionamos y le damos en OK. ¿Listo? Listo, profe. Para que ya se ejecute el cambio, tenemos que cerrar la aplicación y volverla a abrir. Entonces la cerramos y la volvemos a abrir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí está MySQL Workbench y aquí la vuelvo a abrir. ¿Listo? Aquí me aparece ese mensaje, simplemente le doy en continuo. ¿Listo? Aquí ya me apareció la base de datos. ¿Listo? La que yo creé. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo. Entonces lo siguiente que voy a hacer, voy a crear, por ejemplo, tablas. ¿Listo? Dentro de esta base de datos. Entonces, ¿qué debo hacer? Para utilizar una base de datos, debo utilizar el comando use. Use y seguido del nombre de la tabla. Seguido del nombre de la base de datos, perdón. ¿Listo? Porque es la base de datos que yo voy a manejar para la creación de tablas. Entonces, use, Sena y presiono Enter. ¿Listo? Ahí quiere decir que yo voy a utilizar esta base de datos. ¿Listo? Ok. Listo. Lo siguiente que voy a hacer, voy a comenzar a crear las tablas. Entonces, por ejemplo, le voy a dar Create. ¿Listo? Create Table. Voy a crear una tabla, por ejemplo, que se llama empleados. ¿Listo? Empleados.
Dentro de esta, yo abro paréntesis y coloco cuáles van a ser los campos que van a intervenir dentro de esta tabla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿listo? Voy a colocar, por ejemplo, una llave primaria. La llave primaria generalmente siempre se debe colocar dentro de una tabla. ¿Listo? Porque ese es el identificador de cada una de las tablas. ¿Listo? En este caso, y de empleado, en el ejercicio que ustedes tienen, por ejemplo, de la evidencia, ustedes no es necesario que coloquen un identificador, porque simplemente colocan los campos que ahí les muestra el ejercicio. ¿Listo? Ok. Entonces, por ejemplo, voy a colocar id empleado. Este lo voy a colocar de tipo entero y esta va a ser mi primary key. ¿Listo? Esta va a ser mi llave primaria. Mi primary key. Listo. Coloco una coma y coloco el otro campo que voy a agregar a esta tabla. ¿Listo? Entonces, nombre, por ejemplo. ¿Listo? Nombre. ¿Qué tipo de dato vendría a ser nombre? ¿Qué tipo de es bar chart? Exactamente. Entonces colocamos, por ejemplo, varchar. ¿Listo? Varchar. Y colocamos, por ejemplo, siempre que utilizamos varchar, tenemos que colocar la longitud. La longitud es. ¿Listo? Entonces colocamos, por ejemplo, de 100. ¿Listo? Lo colocamos, por ejemplo. Colocamos coma. ¿Listo? Y seguimos con el siguiente campo. En este caso, este nombre vamos a colocarle una restricción. ¿Listo? Porque si lo dejamos de esa forma, generalmente nos va a aceptar datos nulos. ¿Listo? Quiere decir espacios en blanco. ¿Listo? Dentro del sistema de información. En este caso le vamos a colocar una restricción, le vamos a colocar, por ejemplo, que sea not null. ¿Listo? Ok. Vamos a colocar también lo que es fecha. Fecha, contratación, por ejemplo. Contratación, ¿listo? Esta fecha de contratación la vamos a colocar de tipo date. ¿Listo? Y vamos a agregar también lo que es el salario. El salario. En este caso, el salario, como tiene decimales, ¿de qué tipo sería? ¿Qué tipo de dato sería? No recuerdo el nombre exactamente. Decimal, no se va a olvidar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo colocamos, ¿listo? Que sea de una longitud de 10 caracteres y que acepte 2 decimales. ¿Listo? Ok. Y por último, ya para terminar la sentencia, cerramos paréntesis, que habíamos abierto el primer paréntesis y colocamos punto y coma. ¿Listo? Ahí estamos definiendo lo que son los campos, los tipos de dato y estamos definiendo algunas restricciones. ¿Cuáles restricciones estamos definiendo? Primero, llave primaria y primero, tipo de datos nulos. Siguiente. ¿Listo? Y también estamos definiendo otra restricción con respecto a la fecha, que sería tipo de, es decir, que solamente acepta valores que sean, por ejemplo, con formato que sea, por ejemplo, día, mes, año. ¿Listo? A eso se refiere. Ok. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo, seleccionamos estos códigos, ¿listo? Y simplemente ejecutamos, ¿listo? Lo ejecutamos. ¿Listo? Aquí ya nos dice que la tabla de empleados ha sido creada, ¿listo? Y duró, por ejemplo, la ejecución 32 segundos, ¿listo? No hubo ningún tipo de error. ¿Cómo podemos mirarla esa tabla? Si nosotros nos ubicamos aquí, en estas dos flechitas. Le damos en actualizar y automáticamente en tablas ya nos apareció esta flechita. Le damos clic en la flechita y aquí ya nos aparece empleados. Y aquí nos aparecen en columnas los diferentes campos.
¿Listo? Listo. Hasta ahí vamos. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, esto es como la primera parte de lo que es DDL. ¿Listo? De lo que es el lenguaje de definición de datos. ¿Listo? Eso es como la primera parte de la evidencia que tienen que hacer. ¿Listo? Dentro de esta, ¿qué se pueden hacer? Ustedes pueden modificar una tabla. Por ejemplo, si yo quiero colocar un comentario, como para poderme guiar, si por ejemplo yo estoy aprendiendo programación, siempre es bueno colocar comentarios, porque eso generalmente sirve de guía cuando uno está aprendiendo a programar. ¿Listo? Incluso en software, en desarrollos de software que generalmente son muy robustos, también suelen haber también, por ejemplo, comentarios que ayudan al desarrollador a guiarse a qué tipo de cambio o, por ejemplo, qué está ejecutando un determinado tipo de instrucción. Entonces, por eso es bueno generalmente colocar siempre un comentario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocarle, por ejemplo, modificar una tabla. ¿Cómo se modifica una tabla? ¿Listo? Siempre debemos, ¿listo? Slash asterisco para abrir el comentario y asterisco slash para cerrar el comentario. ¿Listo? Ok. Listo. Para nosotros, por ejemplo, modificar una tabla, por ejemplo, vamos a adherir un campo dentro de una tabla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué comando se utiliza? Se utiliza alter table, ¿listo? Alter table seguido del nombre de la tabla que usted creó. ¿Listo? En ese caso, empleados, que fue la que creen, ¿no es cierto? Empleados. Alter table, empleados. Siguiente, como voy a adherir una columna, en este caso voy a utilizar el comando add column, ¿listo? Add column, ¿listo? Y voy a colocar el nombre del campo que yo voy a agregar, ¿listo? En este caso voy a agregar el campo departamento, ¿listo? Agrego el campo departamento y tengo que definir el tipo de dato. En este caso el departamento, ¿qué sería? ¿Qué tipo de dato podríamos darle? ¿Qué tipo de dato? Ajá. No sé, como, o sea, el nombre del departamento, como. Sí, el departamento en el cual trabaja, por ejemplo, ventas, en la parte administrativa, en la parte de ¿qué más? A ver, la parte de sistemas, en el área de sistemas. El área administrativa, el área ¿Qué, asistencial. qué tipo de dato sería? No sé, profe. Siempre que sea letras, es tipo carácter, no se van a olvidar. Ok, ok. Siempre es tipo de carácter, en este caso, varchar. Barchat. ¿Listo? Varchar y tenemos que definir siempre el tamaño. Cuando es varchar, siempre definir el tamaño. En este caso, por ejemplo, de 100, dejémoslo. ¿Listo? Y colocamos punto y coma. Nunca nos vamos a olvidar de colocar el punto y coma, porque si no nos va a aparecer un error. ¿Listo? Okay. En este caso, como vamos a modificar una tabla, si nosotros no hubiéramos hecho el cambio dentro de edit, ahí ya nos apareciera un error. Vamos a ejecutar estas dos líneas de comando, ¿listo? Y ya nos dice que se adhirió el campo de departamento, ¿listo? Si yo actualizo aquí, ya me tiene que aparecer, porque aquí solo me aparecía id empleado, nombre, fecha, salario. Me tiene que aparecer abajo lo que es el departamento. Entonces, si yo actualizo, ya me aparece el departamento. ¿Hasta ahí Ahí vamos? está. Sí, 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 profe. Listo. Hasta ahí sí vamos entendiendo, ¿no es cierto? Sí, señor. Ahí vamos. Listo. Listo, perfecto. ¿Qué más podemos hacer dentro de una tabla? Podemos eliminarla, la tabla. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para eliminar una tabla? Entonces, por ejemplo, eliminar una tabla. ¿Listo? Nunca nos olvidemos que
el slash y el asterisco abre el comentario y asterisco slash cierra el comentario. Siempre debemos abrir y cerrar. Es como en las sentencias de SQL. Cuando se abre un paréntesis, siempre se debe cerrar. Abre y cierra. ¿Listo? No nos vamos a olvidar de esa parte. Entonces, para poder borrar una tabla, en este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos el comando drop table. ¿Listo? Eliminar tabla. ¿Listo? O borrar tabla. Y colocamos el nombre de nuestra tabla. En este caso, la tabla se llama empleados. Entonces, Empleados. colocamos empleados y colocamos punto y coma. ¿Listo? Listo. Esa sería como la sentencia para eliminar la tabla. ¿Listo? Señor. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo. No lo vamos a eliminar ahorita porque vamos a seguir trabajando dentro de la misma para mirar lo que son ya manipulación de datos y restricciones. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a dejarla como en comentarios. ¿Listo? Abre y cierra comentarios. ¿Si estamos haciendo el ejercicio? Yo haciéndolo como tal, no estoy observando. Ah, bueno. Ok. Sí, cualquier cosita que necesiten, ya saben, me pueden escribir Sí, señor. a mi correo y ya. Yo ya me encargo de ayudarles. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es DML, lo siguiente que habíamos mirado. DML, y vamos a ver un poco de DML y restricciones. Vamos a mirar un poquito esto. ¿Listo? Vamos a mirar DML y restricciones. Aquí, si yo colocara, por ejemplo, ya la línea de código, ya me crearía un problema, porque yo estoy abriendo un comentario y no lo estoy No lo cerrando. está cerrando. Entonces debo cerrarlo. Siempre acuérdense de cerrar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, lo que es DML, que ya es la manipulación del lenguaje de datos, ¿listo? Entonces se refiere a que este nos permite insertar datos, actualizar datos, modificar datos y nos permite eliminar esos registros, ¿listo? Entonces, para insertar datos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Listo? Insertar registros. Vamos a hacerlo. Vamos a comenzar con lo primero. Insertar registros, que eso generalmente es lo que uno hace siempre que está haciendo, después de crear una base de datos, comienza a insertarlos. O también se puede importar esos datos. ¿Listo? Cuando es una base de datos, por ejemplo, grande, por ejemplo, de 3 millones de registros o de 2 millones, generalmente lo que uno hace ya es importar esos datos, ¿listo? Para no estar digitando uno por uno, porque ahí sería muy tedioso, ¿listo? Claro. Listo, profe. Entonces, ¿qué comando utilizamos? Utilizamos el comando, entonces, por ejemplo, acá, ¿listo? Utilizamos el comando insert to, ¿listo? Insertar a, ¿listo? ¿Qué vamos a insertar? Vamos a insertar a la tabla de empleados, vamos a insertar los siguientes registros. Lo primero que debemos hacer es nombrar cada uno de los campus que conforman esa tabla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué campos conforman? ¿Qué la llave primaria que sería de identificación del empleado. Ajá, ¿qué más? El tipo carácter que sería el nombre del Ajá, empleado. ¿qué más? La fecha de contratación. El salario. Ujú. Fecha, contratación. Tenemos que colocarla igual como la tenemos nosotros aquí, generalmente creada. Ok. ¿Listo? O sea, si le colocamos guión bajo, guión medio, tenemos que colocarla igual. ¿Listo? Tildes no se recomienda utilizar. ¿Listo? Porque generalmente les va a crear problemas. Ok. ¿Listo? Ni caracteres especiales. Entonces,
fecha de contratación y qué más nos faltaría Y aquí. falta el salario. Salario y qué otro campo nos faltaría. Ah, el departamento. Exactamente. ¿Listo? Entonces, estos son los campos que definimos. ¿Listo? Aquí no se van a olvidar de darle ese espacio. ¿Listo? Como para tener más organización. ¿Listo? Ok. ¿Qué nos faltaría? Aquí tenemos cada uno de los campos, ¿no es cierto? Estos campos, como vamos a insertar registros, tenemos que colocar los valores que van dentro de esos campos. Para insertar los valores, lo que hacemos es colocar valores, listo, valores, y colocamos entre paréntesis cuáles son los datos que va a tener cada uno de esos campos. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, ID del empleado, vamos a colocarle 1. ¿Listo? Vamos a colocarle nombre del empleado. ¿Cuál es su nombre? ¿Camila? Carolina. Carolina, eso, perdón. Carolina y su apellido. Rodríguez. Eso, Carolina Rodríguez, por ejemplo. Carolina Rodríguez, listo. Por ejemplo, fecha de contratación, pongámosle el día de hoy. ¿Listo? Profe, pregunta, ¿y ahí en la separación del nombre con el apellido no va guión bajo? Eso No, queda ahí no siempre, es ¿no? necesario. Ok. No es necesario. Solamente en los campos, estos sí deben estar igual como se definieron acá, en esta parte. Ah, listo. ¿Listo? Ya como se llene la información, no. ¿Listo? Listo. Si usted quiere agregarle más caracteres, no hay ningún problema porque tiene una longitud de 100. Listo. ¿Listo? Listo. Entonces, por ejemplo, fecha de contratación. Vamos a colocarle, generalmente en las bases de datos toma un formato que es año, mes y día. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 2025, 04 y el día de hoy, 28, por ejemplo. ¿Listo? Que el día de hoy haya sido contratado. Mejor dicho. ¿Listo? Con un salario de 25 millones, coloquémosle. Uy, qué maravilla. Mejor dicho. ¿Listo? ¿Y en qué área, en qué departamento va a trabajar? ¿Listo? En este caso, departamento lo habíamos asignado como Bachar. ¿Listo? Entonces, ¿listo? En este caso, por ejemplo, va a trabajar para el departamento de sistemas, por ejemplo. ¿Listo? Listo. Cuando son, aquí, cuando son tipo carácter, ¿listo? Cuando son tipo carácter las variables que se están definiendo los valores, aquí se coloca una comilla sencilla, de pronto, en cada uno de estos campos. Comilla sencilla. ¿Listo? Si son numéricos, no. ¿Listo? Se coloca una comilla sencilla para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ok, profe. Y listo. Ejecutamos este comando. ¿Listo? A ver, aquí nos está apareciendo. A ver, aquí es insertar dentro. Into. Insertar dentro de empleados los siguientes campos. ¿Listo? Que tengan los valores. Listo. Ahí está. Listo. Seleccionamos estos dos datos. ¿Listo? Estas dos instrucciones y las ejecutamos. ¿Listo? Aquí nos apareció desconocido y de empleados. Es que lo tengo como ID empleado. Por eso es que me estaba apareciendo aquí el problema. Ajá. ¿Listo? Entonces aquí ya lo seleccionamos y volvemos a ejecutar. ¿Listo? A ver, fecha de contratación. Fecha de contratación, tipo date. A ver si la tenemos. Pero esta fecha, a ver, coloquémosla entre comillas. Yo creo que es eso que nos está creando problemas. A ver. Listo, ejecutemos. A ver. ¿Por qué llave primaria? A ver, de tipo entero. Listo, y ahí ya lo agregó el campo.
Listo. A ver, veamos. Listo. Aquí en empleados, por ejemplo, si nosotros hacemos una consulta, si nosotros nos vamos aquí a la base de datos y seleccionamos la tabla y le damos aquí en la consulta, aquí cito, aquí nos va a mostrar el dato. ¿Listo? En este caso, la fecha, ¿listo? El año y sistemas. En este caso, la fecha fue la que nos generó el problemita porque no habíamos colocado comillas sencillas. ¿Listo? Ujú. Aquí. Por eso fue que nos colocó ese inconveniente. ¿Listo? Ok. Sí, porque salió en 0. Exacto. Exactamente. ¿Listo? ¿Hasta ahí Ok. vamos? Sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, si nos vamos a ver, acá, configuraciones, no. La partecita después la miramos para que la observen. Listo, verán, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a actualizar. ¿Listo? Vamos a actualizar, vamos a hacer un cambio. ¿Listo? En este caso. Por ejemplo, vamos a actualizar, por ejemplo, el salario del empleado. Vamos a actualizar. ¿Listo? En este caso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿listo? Por ejemplo, nosotros teníamos aquí, por ejemplo, un salario de 25 millones, ¿no es cierto? Entonces, vamos Sí. a actualizar. Vamos a colocar, por ejemplo, para actualizar utilizamos el comando update, ¿listo? Y colocamos el nombre de la tabla que estamos utilizando. En este caso es empleados, ¿no es cierto? Sí. Empleados, listo. Entonces, utilizamos el comando set para colocar, ¿listo? Para tomar cuál es el campo que se va a ver afectado. ¿Listo? En este caso, el campo que se va a ver afectado y que nos está tomando el salario es salario, ¿no es cierto? Entonces colocamos salario. ¿Listo? Y le colocamos que va a ser igual, ¿listo? En este caso, al salario más, por ejemplo, vamos a colocarle más 2 millones, por ejemplo, supongamos, 2 millones extra que reciba. ¿Listo? Al 1, 2, 3, 1, 2 millones. ¿Listo? 2 millones. Listo. Aquí colocamos la sentencia Word, ¿listo? Para que nos permita hacer la consulta y hacer la modificación. ¿Listo? En este caso, vamos a buscar de acuerdo al departamento y vamos a tomarlo de acuerdo al departamento que nosotros creamos. ¿Listo? En este caso, es el de sistemas, ¿no es cierto? Sí. Y colocamos punto y coma. ¿Listo? Ok. Y ejecutamos estas líneas. ¿Listo? Las ejecutamos y ya nos dice que ya se vio afectado. Si nosotros ejecutamos esta consulta que está acá, la ejecutamos, aquí ya nos va a mostrar el nuevo valor, 27 millones. ¿Listo? Recuerde que lo teníamos con 25 millones, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya cambió, porque le está sumando los 2 millones extra. ¿Listo? Ah, eso está bien, me aumentaron el sueldo, profe. Claro, ya sabe. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. A repasar Listo. mucho. Sí, esto es más que todo el repaso. Eso tienen Sí. que estar repasando bastante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, vamos a actualizar, por ejemplo, vamos aquí, actualizar, por ejemplo,
el nombre de un empleado. ¿Listo? De la tabla empleados. ¿Listo? Vamos a actualizar el nombre. Entonces, colocamos set y colocamos el campo que se va a ver afectado. En este caso es nombre. ¿Listo? El nombre, aquí le colocamos va a ser igual y vamos a colocar cuál va a ser el nuevo nombre que se va a asignar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, su otro nombre, ¿cuál es? Ah, ese no me gusta, pero bueno, está bien. Ana. Ana, listo. Listo, Ana Rodríguez. Entonces, por ejemplo. ¿Listo? Ana Rodríguez, listo. Y acá colocamos siempre un Word, listo, que nos permite la búsqueda, listo, donde y vamos a utilizar la llave primaria, listo. En este caso la llave primaria es ID empleado, listo, donde el Listo. ID empleado va a ser igual a, ¿cuál sería el ID del primero, del primer registro? El número, la identificación que está allá arriba. El uno, Esa. ¿no es cierto? Sí. Listo, entonces colocamos el 1 y punto y coma. ¿Listo? Entonces, si seleccionamos estos datos y ejecutamos esta línea de comandos, ya nos va, dice que ya fue afectado y que ya se realizó el cambio. ¿Listo? Hasta ahí Ok. vamos. Ahí vamos, profe. ¿Listo? Hasta ahí ya. Tuvo que haber actualizado. ¿Listo? Entonces, si nos vamos aquí a empleados y actualizamos, aquí ya nos aparece Ana Rodríguez. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a hacer un cambio, por ejemplo, una actualización, por ejemplo, a la fecha. ¿Listo? Para que no nos quede en blanco. ¿Listo? Ajá. Ok. ¿Cómo lo hacemos entonces? Update, lo mismo. Update. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, de la tabla empleados. Empleados. ¿Listo? Y vamos a colocar, por ejemplo, colocar, ¿listo? Y aquí tomamos el campo, fecha de contratación, fecha, contratación, ¿listo? Y vamos a colocar que coloque la fecha actual, ¿listo? Es decir, la fecha del día de hoy. Entonces, para eso vamos a utilizar current, ¿listo? Current, guión bajo, date, ¿listo? Current date, ¿listo? Y vamos a colocarle donde Word, listo, la identidad, el ID, listo, donde la identidad, el ID del empleado, el ID del empleado, el ID del empleado, ¿qué más? El ID del empleado sea igual, entonces aquí, por ejemplo, a 1. Y le colocamos punto y coma. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor, vamos. Listo. Vamos a mirar. Listo. Seleccionamos estos campos. Listo. Y listo. Le ejecutamos. Listo. Aquí ya nos dice que colocó la fecha actual. Current date. Listo. La fecha actual. Entonces, si yo me voy aquí a empleados y ejecuto esta primera línea, listo. Aquí ya me va a aparecer. Ahí ¿Listo? está. Hasta ahí vamos. Sí, señor. Listo, eso es lo correspondiente a la primera evidencia. ¿Listo? Ahí está algunas cosas de la primera y segunda evidencia. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Hasta ahí sí vamos entendiendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Para, a ver. Listo, por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, aquí. ¿Listo?
por ejemplo, aquí, ¿listo? Aquí ya tenemos, por ejemplo, en las consultas, estas son cada una de las consultas que se realizaron, ¿listo? Para creación de la base de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Vamos a crear una nueva consulta, ¿listo? Para crear una nueva base de datos. ¿Listo? Vamos a crear una nueva base de datos. Que eso, por ejemplo, es lo que tienen que hacer, por ejemplo, con el software de citas médicas que ustedes tienen que realizar, ¿listo? Ok. Por ejemplo, voy a crear una base de datos que se llame, a ver, en este caso, voy a crear una base de datos que se llame, por ejemplo, para una tienda, ¿listo? Voy a crear una base de datos. Entonces, lo mismo, create database, ¿no es cierto? Que eso siempre tiene la misma estructura, ¿listo? Y coloco el nombre de la base de datos. De tienda, por aquí creo que no la tengo tienda, ¿no? No, tengo de comidas rápidas, que esa de comidas rápidas tiene bastantes tablitas, creo que, no, 3 apenas tiene. Pero es un sistema de información completo. ¿Listo? Listo. Entonces, por ejemplo, acá, create database tienda. ¿Listo? Lo ejecuto para crear la base de datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, limpiemos primero esto para ir ejecutando cada una de las líneas. Entonces, la ejecuto y aquí ya me dice que se ha creado la base de datos de tienda. Si aquí actualizo, ya me debe mostrar tienda. Aquí abajito ya apareció tienda. ¿No es cierto? Aquí abajito. Nos apareció tienda. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, ¿listo? Lo siguiente que debo hacer, ¿qué sería? A crear la tabla, ¿no? Debo primero usar esa base de datos, ¿no? Porque si no, no sabría el sistema. Ahí sería, ¿cómo es que es? O sea, tienda. Eso. Y Use punto y coma. tienda. Y punto y coma. ¿Listo? Presiono control más enter y ejecuto. Listo, ahí ya me aparece que ya se está utilizando esa base de datos. ¿Listo? Lo siguiente que debo hacer. Entonces aquí le voy a colocar como comentarios para que les quede más fácil. ¿Listo? Creación de tablas, por ejemplo. Ahora sí viene ¿Listo? la tabla. Ahora sí ya sigue la creación de tablas. ¿Listo? Creación de tablas. Por ejemplo, voy a crear una tabla, por ejemplo, create table. Por ejemplo, create tables. Voy a crear create tables. Voy a crear una tabla que se va a llamar, por ejemplo, productos. ¿Listo? Productos. Esta tabla de productos va a tener los siguientes campos, que son, primero, ¿listo? Va a tener un ID de, por ejemplo, un ID de producto, ¿listo? Que vendría a ser la llave primaria, ¿no es cierto? Que, como le había dicho, siempre hay que definir una llave primaria siempre que se crean unas tablas, generalmente, y pues que es una base de datos de 2 o más tablas, siempre se debe definir llaves primarias o llaves foráneas, ¿listo? Porque esas son las que permiten ver la relación que existen entre 2 o más tablas, ¿listo? Ok. Listo, entonces, por ejemplo, este ID de producto lo voy a colocar de tipo entero, ¿listo? La voy a definir, por ejemplo, aquí ya voy a colocar una restricción, ¿listo? Que es primary key, que es la llave primaria. Esa ya sería una restricción, ¿listo? Y voy a colocar otra restricción que me permita ir autoincrementando ese valor, sin necesidad de que yo lo digite. ¿Listo? Entonces, en ese caso, le voy a colocar Kate, ¿listo? Voy a colocarle auto increment, ¿listo? Que se auto incremente. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Voy a colocar otros campos, por ejemplo, voy a colocar aquí, ¿listo? Voy a colocar el nombre, voy a definirlo de tipo varchar, de tipo carácter, y voy a aquí, por ejemplo, asignarle un tamaño, por ejemplo, como el anterior, de 100. ¿Listo? Y voy a colocarle que este no sea un valor nulo. Es decir, que el usuario debe digitar al utilizar este sistema de información. ¿Listo?
Voy a colocar también un campo que se va a llamar precio. En este caso va a ser este de tipo decimal. Decimal. Y este, por ejemplo, va a tener una longitud de 10 y va a contener 2 decimales. ¿Listo? Este también lo voy a definir como not null para que no me acepte valores nulos. Y a su vez voy a... Hasta aquí ya tengo definido una restricción. ¿Listo? Voy a definir otra restricción. Voy a colocar un check. ¿Listo? Que check lo que me permite es generalmente es determinar desde qué valor puede comenzar ese precio. ¿Listo? En ese caso, por ejemplo, para el precio, voy a definirlo que el precio tiene que ser mayor a 0. ¿Listo? Creo que es 38. A ver, espéreme. Voy a mirar en caracteres ASCII. ASCII de menor y mayor. Que esto es desde el portátil. Menor y mayor. A ver qué. Para poderlo sacar. A ver. Es Alt 60. Al 60 es. Al más 60. Y al más 63 creo que es. 60 y 58, no. 61. A ver, al más 60. ¿Cuál es este? A ver, es al más 60 y el otro es 62. Listo, entonces al más 62. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, a ver, espérenme un segundito que nos están escribiendo, a ver qué nos dicen acá. No se puede obtener identificación. No, como parece que algunos instructores tienen un problema. Algunos. Listo. Entonces, ¿listo? $60 y $62. Listo. 60 y 62. Le vamos a colocar que sea mayor a 0. ¿Listo? Para que en caso de que digiten un valor negativo dentro del precio, no lo acepte. ¿Listo? Ok. Esa es la restricción. Vamos a colocarle el stock, que hace referencia a la cantidad de productos existentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dentro del stock, esto lo vamos a definir como tipo entero, en este caso int, que no nos acepte valores nulos, not null, ¿listo? Y que nos permita a través de check determinar desde qué valor acepta. ¿Listo? En este caso, vamos a colocarle stock que sea mayor con al 62, ¿listo? Se saca el mayor a través de ASCII si está desde portátil, Ok. ¿listo? Mayor o igual que 0, ¿listo? Entonces, para las existencias. Y por último, vamos a definir lo que es la categoría. Categoría, ¿listo? En este caso, vamos a hacerlo de tipo varchar y que tenga un tamaño, por ejemplo, de 60 caracteres. ¿Listo? Por último, cerramos y colocamos punto y coma. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo. Entonces, ejecutamos para crear estos campos dentro de la tabla. ¿Listo? Y estas restricciones. Entonces, seleccionamos y ejecutamos. Listo. Ahí ya nos dice que ya han sido afectadas, se demoró 15 segundos en la ejecución y ya ha sido creado. Si yo le doy aquí en actualizar, ya me muestra la tabla. Entonces, yo le doy a clic aquí, ¿listo? Clic aquí en productos y aquí ya me muestra. ¿Listo? Si yo le doy clic aquí en la consulta, ya me muestra. ¿Verdad? Identidad del producto, nombre, precio, stock y categoría. ¿Listo? Listo. Que fue los que yo creé. ¿Hasta ahí vamos? Ahí vamos, profe. Listo. Ok, perfecto. ¿Listo? Si deseamos guardar esta consulta y, por ejemplo, a ustedes les piden que, por ejemplo, les manden la consulta con la restricción, simplemente le damos aquí, ¿listo? En File
¿listo? Y aquí, guardar el script. Guardar el script como, ¿listo? Y aquí yo le coloco el nombre. Por ejemplo, restricciones SQL. ¿Listo? Y lo guardo en la carpeta que yo estoy trabajando. Por ejemplo, en descargas, ¿listo? Y lo guardo. Y cuando ya necesite abrirlo, generalmente ya le doy aquí, desde aquí SQL Open, desde aquí yo ya abro este archivo. ¿Listo? ¿Sí quedó entendido? Si les piden el archivo en el que han estado trabajando, lo que decía el ejercicio, Sí, señor. entonces lo hacen de esa forma. ¿Listo? Sí, señor. ¿Hasta ahí vamos? Ahí vamos, profe. Listo, perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a crear otra tabla. ¿Listo? Vamos a crear otra tabla. Recuerden que para el sistema de citas, yo creo que no sé cuántas tablas les pedirían, ¿no? No sé si lo tengan que hacer con 6 tablas o 12 tablas, dependiendo del tipo de análisis que ustedes hagan dentro de la normalización y cardinalidad. Tendrían que mirar bien. ¿Listo? Como cuántas tablas son necesarias, por ejemplo, usuarios, clientes, de médicos, de citas, ¿listo? ¿Cuántas tablas ustedes necesitan? Listo, ¿Listo? profe. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, creemos la tabla de clientes. Lo mismo, create, table, y vamos a colocarle clientes, ¿listo? Lo mismo que ya hemos hecho. Entonces aquí abrimos paréntesis y colocamos cada uno de los campos. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, ID cliente, siempre se define una llave primaria. En este caso, esta es la llave primaria. ¿Listo? De tipo entero. Y vamos a colocarle primary key. ¿Listo? Para definir como llave primaria. Y vamos a colocarle, por ejemplo, que automáticamente se vaya incrementando. ¿Qué deberíamos colocarle ahí? Así como está el ejemplo arriba, auto, guión al piso, guión bajo, incremento. Eso, perfecto, muy bien. Ajá, auto increment. Y ¿Listo? comita. Que automáticamente se vaya incrementando. ¿Listo? Vamos a definir los demás campos. En este caso, nombre, vamos a definir de tipo varchar. ¿Listo? Un tamaño, por ejemplo, de 60 caracteres. Vamos a dejarlo. Y este que sea, por ejemplo, not null, que no nos acepte ningún tipo de valor nulo. Vamos a colocar, por ejemplo, un correo electrónico, por ejemplo, acá coloquemos electrónico, un correo electrónico. Por ejemplo, este va a ser de tipo varchar, listo, de tipo carácter, y este va a ser de un tamaño, por ejemplo, de 100 caracteres, listo. Y este va a ser un valor, por ejemplo, otra restricción que se le puede hacer, por ejemplo, cuando son valores únicos y que no se repiten, entonces nosotros le podemos colocar unique, listo, unique, para que sean valores únicos, listo, que no se repiten, listo. Porque 2 personas no pueden tener el mismo correo electrónico. Exacto. Automáticamente le va a generar error. ¿Listo? Listo. Y vamos aquí a colocar también otro campo que se llama teléfono. Por ejemplo, vamos a colocarlo de tipo varchar, coloquémoslo. De tipo varchar. Y coloquémoslo, por ejemplo, de este tamaño de 20. ¿Listo? De 20 caracteres. O de 11, como lo teníamos arriba. ¿Listo? Y por último, cerramos paréntesis y punto y coma. ¿Listo? Ok. Hasta ahí, ¿sí vamos entendiendo? Sí, señor. Listo. Ejecutamos esta línea de comandos y ya nos creó. ¿Listo? Entonces actualizamos aquí y ya nos mostró clientes y productos. ¿Listo? Sí, señor. Esta parte de administración de base de datos es bueno que la comprendan y que aprendan a manejar también lo que son scripts de consultas, que eso creo que la van a ver en la próxima evidencia, porque eso les sirve bastante, porque en las empresas esto pagan bastante bien. ¿Listo? Ok. Entonces siempre es bueno que aprendan esta partecita.
No es muy difícil porque es como repetitivo las cosas. ¿Te das cuenta? Sí, Es bastante repetitivo. Entonces, por ejemplo, aquí ya creamos las dos tablas. ¿Listo? Vamos a crear, por ejemplo, una llave foránea. ¿Listo? Que es otro tipo de restricción que nos permite generalmente relacionar dos o más tablas, ¿no es cierto? Que eso ya lo miraron, ¿no es cierto? Ustedes. sí, profe. Eso ya tuvieron que haberlo visto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear, por ejemplo, create, por ejemplo, una nueva tabla, ¿listo? Create table, por ejemplo, una tabla que se llame ventas, ¿listo? Esta tabla de ventas, por ejemplo, aquí va a tener unos campos, ¿listo? Aquí va a tener unos campos, por ejemplo, definidos. Entonces, el primer campo que va a tener es el ID venta, ¿no es cierto? Que es nuestra llave primaria. Esta va a ser de tipo entero y va a ser una primary key, ¿no es cierto? Igual como lo habíamos estado definiendo. Va a ser nuestra primary key y vamos a colocarle que esta sea auto incrementable. ¿Listo? Entonces, auto increment. Automáticamente que se vaya incrementando. ¿Listo? Eso ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Sí. Después, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Vamos a llamar al campo con el cual vamos a relacionarlo, ¿listo? Con el cual vamos a relacionar las dos tablas. En este caso, vamos a relacionar la tabla de ventas con la tabla de clientes. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿qué debemos colocar? La tabla de clientes, la llave primaria, ¿cuál es? La identificación del cliente. Eso, entonces colocamos ID, cliente, ¿listo? ID cliente y la definimos de la misma forma como la tenemos definida. ¿Listo? Sí. Tiene que ser igual porque si no, le va a generar, de una le genera error, problema. ¿Listo? Entonces, esta va a ser de tipo entero y va a ser not null. Ahí no es necesario que le coloquemos que sea llave primaria. Ah, ok. ¿Listo? Es rara la excepción en que una tabla contenga dos llaves primarias. Es muy raro la relación que pueda haber. ¿Listo? Casi siempre una tabla casi siempre tiene una sola llave primaria. ¿Listo? Listo. Listo. Y colocamos, por ejemplo, los demás campos. Por ejemplo, colocamos fecha, fecha de venta, la fecha de la venta. ¿Listo? Y la colocamos de tipo date y que va a ser not null. ¿Listo? Va a ser not null. ¿Listo? Vamos a colocar también el total de la venta. Vamos a colocar el total, que este va a ser de tipo decimal. Y la vamos a colocar, por ejemplo, de un tamaño de 10 y que acepte dos decimales. ¿Listo? Esta también va a ser not null, ¿listo? Y a su vez, que ese total comience desde cero y en números positivos, que no acepte valores negativos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar un check. ¿Listo? Por ejemplo, un check, abrimos paréntesis, perdón, acá un check. ¿Listo? Abrimos paréntesis y vamos a colocar, por ejemplo, total, ¿listo? Que es el campo que se va a ver afectado. Y vamos a colocar al 62, va a ser igual a 0. ¿Listo? Tal como lo habíamos definido en la parte de arriba. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer para definir las llaves foráneas? ¿Listo? Las llaves foráneas que van a permitir relacionar las dos tablas. Entonces, aquí ya habíamos llamado a la llave primaria, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer? Vamos a colocar un forACate, ¿listo? forACate, forAC, ¿listo? Es forACate, eso, forACate. Vamos a utilizar un forACate de llaves,
foráneas, y aquí vamos a utilizar el campo al cual vamos a hacer referencia. ¿Listo? En este caso, el campo que vamos a utilizar es este ID cliente. Entonces vamos a colocar ID cliente. ¿Listo? ID cliente. Este campo que nosotros creamos, ¿listo? Que hace referencia a la llave primaria de arriba, va a ser referencias, entonces, reference, va a ser referencia, colocamos el nombre de la tabla a la cual vamos a hacer referencia, en este caso la tabla de clientes, y colocamos entre paréntesis el nombre de la llave primaria. Si quiere esta, la podemos copiar. ¿Listo? La podemos copiar y la podemos pegar acá. Y cerramos. ¿Listo? Y por último, cerramos paréntesis y punto y coma. ¿Hasta ahí entendimos o no? Sí, profe. ¿Sí? Vamos, sí, señor. Listo, ejecutamos esta línea. Listo, la ejecutamos y ya nos creó. Listo, la relación. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, ¿listo? Si yo actualizo, ya aquí ya me aparece, ¿listo? Las diferentes columnas, por ejemplo, de ventas, ya me aparece, ¿listo? Las columnas y todo. ¿Listo? Si yo me voy acá a SAM, ¿listo? En la parte de administrador, acá me aparece también, ¿listo? Tienda. ¿Listo? Y me aparece clientes, productos y ventas. ¿Listo? Automáticamente se están actualizando los dos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Ok, profe, sí. Listo. Si yo me voy aquí, ¿listo? Dentro de esta, y yo, por ejemplo, le doy aquí en más y le doy en diseñador, ¿listo? Automáticamente me va a mostrar la relación. Ese es diagrama entidad. ¿Listo? Hasta ahorita no hemos unido la tabla de tienda. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, señor. Listo, entonces esta era la clase del día de hoy. Si les recomiendo es que lean el manual, ¿listo? Lean el manual para que pues el material que hay, perdón, el material que hay, para que ustedes, por ejemplo, tengan más conocimiento en esta parte. ¿Listo? Aquí lo que le expliqué está un poquito más conciso y es como más entendible. ¿Listo? Porque le Ok, expliqué a profe. través de un ejemplo. ¿Listo? ¿Tiene hasta ahí alguna duda? ¿Alguna inquietud? Las fechas de entrega de la evidencia, profe. Fechas de entrega de la evidencia. A ver, esperemos un segundito. A ver, miremos acá en el programa. ¿Listo? Esta evidencia estaba establecida para entregar del 21 al 27. ¿Listo? Pero yo creo que tiene más tiempo para hacer la entrega por lo que me decía de que tiene muchas evidencias para hacer la entrega. Entonces yo ya me encargo de hablar para que tengan hasta la próxima semana. ¿Le Ok. parece? Sí, profe, está bien. Hasta el día 9 estaría bien para yo anotarlo. 9 o 10, más bien. Hasta el 10, Sí, listo, señor. perfecto. Entonces yo ya me encargo de hablar con el profe para, para de una vez colocar esas fechas. ¿Listo? Que hasta el 10 ustedes tengan la entrega de esta evidencia. ¿Listo? Listo, profe. De igual forma, yo ya me encargo de calificarles estas evidencias, estas dos evidencias, yo ya me Ujú. encargo de calificarlas. Lo importante es que ustedes pues entiendan, ¿listo? Claro que Comprendan sí. lo que les expliqué el día de hoy. ¿Listo? Entonces, le agradezco, muy amable por haber asistido y cualquier cosita, lo que esté en mis manos de poderles colaborar, ahí tiene mi correo institucional y cualquier cosa, pues, se comunican conmigo.
¿Listo? Claro que sí, profe. Muchísimas gracias por la excelente clase. Ok, perfecto. Le agradezco. Le agradezco y espero que hayan entendido, que eso es lo más gratificante, que entiendan. Claro que sí, Bueno, claro que muchas sí. gracias. Que pase una excelente noche. Igualmente, profe. Gracias, que esté muy bien.